La carta a los romanos. ¿Cómo se llama la carta que estamos estudiando? Romanos. ¿Cuántos se gozaron y fueron edificados con la enseñanza del miércoles? Amén. Sí la recuerdan, ¿verdad? La idea es que usted vaya recibiendo para que eso sirva de fundamento para lo que viene después. Saque su Biblia, vamos a leer, hermano Alfredo, en Romanos capítulo 3, versículo 22. Yo te aviso cuándo. Romanos 3, 22. Quedamos en la enseñanza del miércoles hasta el capítulo 3, versículo 21. ¿Y recuerdan cuál fue el tema? Estuvimos hablando de la culpabilidad de quién, de la jirafa. Duramos una hora probando que la humanidad es culpable, ¿verdad? Diga conmigo, la culpabilidad del hombre. El paso siguiente, después que Dios confronta al ser humano con su pecado y le demuestra que es pecador, el paso siguiente es la justificación. Escuche, memorice y anote para que usted maneje la doctrina bíblica. Para los que no estuvieron el miércoles, les expliqué que los mensajes que voy a enseñar a partir de la semana son mensajes que pertenecen al ministerio de maestro, estudiar la Biblia. Por tanto, están llenos de muchos versículos. Vamos a leer mucha Biblia para que usted sepa dónde encontrar lo que el predicador está enseñando. Y no me voy a esforzar para que ustedes aplaudan, ni brinquen, ni se rían. Si eso sale, es por la gracia de Dios. Sino que el propósito es que usted aprenda lo que la Biblia enseña. ¿Amén? Para que sea un maestro. Diga conmigo, yo he sido llamado a ser un maestro. Entonces, anote, la carta a los romanos tiene 6 secciones. La primera sección es el capítulo 1 al capítulo 3, 21. Y ya lo vimos, se trata de la culpabilidad del ser humano. La sección que nos corresponde esta mañana es desde el capítulo 3, versículo 21, anote, ese va a ser el texto que va a leer. Si no lo ha leído, pues yo le pedí que leyeran la carta completa, pero si no lo ha leído, en la tarde hace lo mismo que hicieron los discípulos de Berea. Confirme por las escrituras que lo que yo enseño en esta mañana es verdad. No se conforme de que no, el pastor lo dijo. El pastor se puede equivocar y el pastor puede caer en doctrina falsa, pero usted tiene que velar por su salvación. Amén. ¿Cuántos aquí están velando por su salvación? Entonces, hasta el 5:21, hoy vamos a tratar el tema de la justificación. Anótelo ahí. Es un subtema, es una de las 6 secciones. Para la próxima vez que Dios me permita predicarles, hablamos de la santificación. Luego hablamos del servicio en la obra de Dios, la soberanía de Dios. Y los últimos 2 capítulos, 15 y 16, son las salutaciones e instrucciones finales. Diga conmigo, escuche esto, el orden. No, le voy a mostrar cuál es el orden. Repita esto. Culpabilidad del hombre. Dígalo fuerte, culpabilidad del hombre. Justificación. Santificación y glorificación. ¿Quién lo recuerda? Culpabilidad del hombre, luego viene la justificación. Una vez que soy justo viene la santificación, y cuando Cristo venga se manifiesta la glorificación. Amén. Donde nuestros cuerpos serán ¿qué? Glorificados. Santificación. Vamos a leer 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios por medio de Jesucristo. De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué es la justificación para los que están escribiendo? La justificación es el acto mediante el cual Dios declara inocente al pecador arrepentido.
sin comprometer su propia justicia. La justificación es el acto mediante el cual Dios declara inocente al pecador culpable, al pecador arrepentido, sin que Dios deje de ser justo. ¿Cuántos entienden eso? Si una persona es pecadora y yo soy un juez, si una persona es señalada como criminal y yo soy el juez, y yo digo, yo soy un juez justo, pero yo digo, no, este culpable es inocente, yo les pregunto, ¿sería yo justo? ¿Qué pasó? ¿Se quedaron? O sea, ¿sería justo de parte mía, tendría yo justicia si al criminal culpable yo le digo que es inocente? No, porque la justicia demanda que a cada quien tú le des lo que le corresponde. Si una persona es culpable, el juez ¿cómo debe declararla? Culpable. Si una persona es inocente, ¿cómo debe declararla el juez? Entonces, lo que quiero que aprendamos en esta mañana es cómo hizo Dios para declarar inocente a personas que son culpables. ¿Cuántos recuerdan que el miércoles probamos a través de la Escritura que el hombre es culpable? ¿Cuántos justos hay? ¿Cuántos se desviaron? Todos. No hay justo ni siquiera uno. Entonces, si la humanidad es culpable de pecado, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, ¿cómo hizo Dios, sin comprometer su justicia, sin dejar de ser justo, declarar a hombres impíos, a hombres pecadores, a prostitutas, a homosexuales, a asesinos, a gente que defrauda, que roba? ¿Cómo hizo Dios, sin comprometer su justicia, sin dejar de ser justo, declarar a una persona culpable, declararla inocente? ¿Cuánto les gustaría saber eso esta mañana? Para entender esto, dijimos que justificación es declarar a un culpable arrepentido, no cualquiera, sino un culpable arrepentido, declararlo como si nunca hubiera hecho nada malo, como si fuera un justo, como si fuera una persona íntegra, como si fuera una persona santa y como si fuera una persona verdadera. Diga conmigo: santidad, integridad y verdad. Para poder entender la doctrina de la justificación, es importante que entendamos la palabra que origina este término justificación. Y en este caso es justicia. Justificar a una persona es atribuirle justicia a alguien que no la tiene. Anote, justicia. Anótelo, no dije que lo dijera, anótelo. Justicia es darle a cada quien lo que pertenece y lo que merece. ¿Quién me lo dice? A ver, ¿qué es justicia? Si como persona yo pago al que le debo, le doy respeto a la autoridad, soy fiel a mi esposa, soy un buen ejemplo para mis hijos, ¿cómo se declararía que soy yo un justo? Porque justicia significa que yo le doy a cada quien lo que merece o lo que le pertenece. Si usted sabe que a una persona le pertenece algo, déselo. Si usted sabe que una persona merece algo, déselo. Si alguien trabaja para usted, es digno de un salario. Si usted no le da el salario, usted es injusto. Si usted tiene a su sobrina en casa, se le murió los padres, están en su casa viviendo con usted y su hijo come el muslo del pollo, a ella también debe darle un muslo. Ah, pero es la sobrina, que coma lo raspado, que coma el cucayo. Ella tiene que dormir en el piso. Ella tiene que ponerse la ropa que los demás. Ah, porque es sobrina. Estos son hijos. Tengo que darle a ellos mejor porque soy hijo. No. Si usted es justo, usted tiene que darle a cada quien lo que merece y lo que le pertenece. ¿Estamos bien? La pregunta es: ¿cuántos justos pueden hacer eso? Y allá vamos. Anote, clases de justicia. Recuerde que estos mensajes no son para entretenerlo, sino para que usted tenga
recursos para vivir una vida cristiana en victoria. De ahora en adelante usted sabe que tiene que ser justo. Si usted es técnico y sabe que el daño que tiene ese equipo de sonido es que se le desprendió un cable, para ganar más plata, no le diga al dueño de ese equipo de sonido que es una pieza que tiene que traer de China. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Para los técnicos nunca hay daño pequeño. Para los mecánicos nunca hay daño pequeño. Los que no tienen integridad en su corazón. Sino que saben que el daño es algo pequeñito, pero como quieren cobrarle bastante al cliente, le inventan una historia que ese cable lo hacen con fibra no sé qué cosa en Corea y el viaje hasta acá y te sacan plata para colocar un cablecito con el otro y empatarlo. Diga conmigo, eso es injusto. Para los enyesadores, que les gusta estar comprándole a Raimundo y fiándole a Raimundo y a todo el mundo y después le bailan el indio a la gente y dejan enyesado al vendedor de pescado, al vendedor de yuca y al vendedor de plátano. Todo el mundo está fracturado según ellos, a todo el mundo le ponen yeso y piensan que esa es la manera en que deben progresar. No progresas. La Biblia habla de la pesa falsa. Abominación es a Jehová el que hace pesa falsa. Si usted vende y tiene un negocio y le vienen a comprar una libra de arroz y da menos de la libra, si usted vende pescado en el mercado y de los pescados que usted vende hay 3 que están podridos y le abre así y con el pulgar le tapa las costillas moradas del pescado para que la persona se lo lleve podrido, eso es injusto y va a tener castigo de parte de Dios. Diga conmigo, tenemos que ser justos, tenemos que tener justicia. Clases de justicia. Número 1, Salmo 7:11. Justicia divina, Alfredo. Es la justicia que viene de parte de Dios. Es una justicia perfecta. Es una justicia que no tiene equivocaciones. Es una justicia que no se equivoca. Es la justicia divina. ¿Qué dice Salmo 7:11? Dios es juez justo. ¿Dios es qué? Juez justo. Ahora mire lo que viene después. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Dios está airado contra quién? ¿Cuándo? Entonces mire cómo cuando uno estudia la Biblia sale de los errores. ¿Acaso no ha escuchado a predicadores que dicen, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito? Entonces dicen, Dios ama, Dios aborrece el pecado pero ama. ¿Y cuántos no han dicho eso? No, Dios aborrece el pecado, pero Él ama al pecador. ¿Qué dice en la segunda parte ahí mismo en ese salmo? ¿Lo leíste tú? ¿Dios está qué? Y Dios está airado ¿Con contra quién? el impío todos los días. Dios no ama al pecador. Dios ama al mundo para salvarlo. Pero si un homosexual está pecando, Dios no lo ama. Dios está airado todos los días con el que actúa impíamente. Dios aborrece no solo el pecado, sino también el pecador. Seguimos. Justicia humana. Isaías 64:6. Justicia humana. Vamos a mirar si el hombre tiene justicia. Vamos a mirar qué clase de justicia tiene el ser humano. Vamos a ver qué opina Dios de la justicia del hombre. Hoy en día el hombre se ufana, se envanece, se vanagloria, se enorgullece de que es algo delante de Dios. ¿Cómo fue el texto? Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Somos qué? Suciedad. ¿Qué es el hombre delante de Dios? Si se da cuenta, ¿qué más? Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Cómo son las justicias del hombre? Si hay un hombre allá afuera, no cristiano, que dice, no, yo soy justo, yo soy correcto. ¿Qué dice el Señor desde el cielo? ¿Tus justicias son semejantes a qué? No, a inmundicia no, a un trapo de inmundicia. ¿Y cuántos saben aquí? Ya esto lo he enseñado, que es un trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia que dice ese texto es lo que las israelitas
utilizaban cuando tenían el periodo de menstruación. Él es el equivalente a la toalla sanitaria que utilizan las mujeres hoy en día. Y ustedes saben cómo queda una toalla sanitaria después que una mujer la utiliza. Es algo que huele feo, es algo no agradable a los ojos, es algo que no es nada bueno. Y Dios dice, ¿sabes qué, seres humanos? ¿Saben qué, hombres? ¿Saben qué, mujeres? Si ustedes no tienen a Cristo, no pueden alardear de ninguna justicia, no pueden envanecerse de que son justos, no pueden enorgullecerse de tener justicia, porque para mí, el justo de los justos, el juez justo, sus justicias son semejantes a una toalla sanitaria que una mujer utiliza en plena menstruación. Diga conmigo, ay, ay, ay. Es que a veces creemos con eso de que Dios es amor. Nos estamos engañando y estamos restándole a Dios muchos de los atributos que Dios tiene, porque creemos que eso hace ver a Dios malo. ¿Qué es Dios? Pues ¿qué? Justo. Todos sus caminos son perfectos, todos sus juicios son justos. Dios no se equivoca. Dios es amor, claro que es amor, pero Dios corrige al pecado, aborrece al pecador y va a mandar a mucha gente al infierno y al lago que arde con fuego y azufre si no creen en el Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Vamos a hablar ahora de otra clase de justicia, que es la justicia terrenal. Romanos 13:1. ¿Qué significa la justicia terrenal? Ya vimos la justicia divina, ya vimos que el hombre no tiene justicia, la divina es perfecta, la del hombre es falsa, es mentirosa, no existe realmente la justicia humana. Y ahora vamos a ver la justicia terrenal, que tiene que ver con las leyes que gobiernan una ciudad, una comunidad, un país, una nación. ¿Cuántos saben que hay una constitución política que rige el país de Colombia? Se da con mucha frecuencia, escuche esto, y esto lo puede ayudar a usted en un impasse. Yo soy cristiano, ¿cuántos están oyendo? Entonces yo creo que soy justificado, la justicia perfecta de Dios está a mi favor, Dios me perdonó, Dios me libró de la condenación. Entonces, como dijo Pablo, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Por qué Pablo le dijo a los romanos, ¿dónde está la jactancia? Porque hay cristianos que al saber que Dios los llamó, que Dios los escogió, que Dios los va a glorificar, que van a resucitar con Cristo, ¿qué sucede con ellos? En lugar de humillarse, se jactan, se envanecen. Y usted los ve en las iglesias envanecidos. Y caminan por la calle, salen hoy con la Biblia en la mano y caminan por la calle mirando a los vecinos como los impíos, como los que se van para el infierno, y eso lo hace sentir a él muy bien, lo hace sentir a él envanecido, lo hace sentir con jactancia de que Dios lo escogió a él y los demás, los vecinos, no han sido escogidos. Este sentimiento hace que algunos cristianos piensen que como ellos tienen la justicia divina a su favor, pueden menospreciar la justicia terrenal. Entonces el que va en el carro dice, no, Dios me guarda, Dios me protege. Y está el viejito caminando por la calle y ellos con el carro y se llevan al viejito. ¿Cuánto están entendiendo lo que quiero decir? Entonces creen que porque son cristianos y Dios los guarda, se pueden pasar el semáforo. Entonces creen que como Dios está a favor de ellos y entonces hasta amenazan a su prójimo, le dicen, Dios está conmigo, si te metes conmigo, te metes con Dios. La Biblia dice, no toquéis a los ungidos de Dios. Esas palabras no son para jactarte y para tratar de demostrar que tú eres mejor que los demás. Entre más Dios me guarda y me protege, más humilde y sencillo debo ser yo. ¿Cuánto estamos aprendiendo algo? ¿Qué dice Romanos 13:1? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si resisto la autoridad, ¿qué me pasa?
Sigue leyendo. Porque no hay de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación por sí mismos. O sea, la condenación de la cual Cristo me libró, yo vuelvo a tomarla cuando yo no respeto las autoridades que Dios ha puesto. Nosotros tenemos que someternos al policía, tenemos que someternos al ejército, tenemos que respetar al magistrado, al de la Cámara de Representantes, tenemos que respetar al alcalde, al gobernador, tenemos que respetar al rector del colegio, al rector de la universidad, a mi jefe. ¿Por qué? Porque todos ellos son autoridades. Y hay cristianos rebeldes. Incluso dentro de la iglesia encuentra cristianos que dicen: yo no me someto a hombre, yo me someto a Dios. Y esperan que todo el mundo los aplaude. ¡Wow! ¡Qué frase sota! Si tú no te sometes a hombre, alardeando que te sometes solo a Cristo, no estás diciendo nada. Eso es una barrabasada. Eso es un error doctrinal. Si tú te sometes a Dios, demuéstralo sometiéndote a las autoridades que Dios ha puesto en esta tierra. A las autoridades. Si tú no te sometes a tu papá, si no te sometes a tu mamá, joven cristiano, tú todavía no has amanecido, todavía no has nacido de nuevo. Porque cuando uno nace de nuevo, la naturaleza divina gobierna sus acciones. Cuando uno nace verdaderamente de Dios, del reino de los cielos, usted en su corazón siente la obligación de someterse a las autoridades que hay en su vida. Porque dice la palabra: no hay autoridad si no es puesta por Dios. Y el que resiste la autoridad está resistiendo lo que Dios ha impuesto y acarrea para sí mismo, ¿qué? Condenación. Hay condenación para el rebelde, hay condenación para el que se levanta en contra de las leyes expuestas. Usted tiene que cumplir las leyes de Colombia. Si usted está evadiendo los impuestos en su negocio, en su empresa, usted no está todavía haciendo la voluntad de Dios. Pastor, pero es que no me alcanza el dinero. El dinero sí alcanza cuando usted quiere hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Dios provee y respalda a la persona que decide hacer lo correcto delante del Señor. Amén. Diga conmigo: justicia terrenal. Me preguntaron: pastor, ¿yo puedo demandar a una persona? Yo incluso me estaba preparando para un juicio. Este lugar aquí está así, en el aire de un proceso jurídico. Y hace poco que hicieron que pagara un dinero que no tenía que pagar. La pregunta es: si tú eres cristiano, ¿tú puedes demandar a otra persona? Están divididas las opiniones. La Biblia dice, ¿me escuchan? La Biblia prohíbe que tú lleves a juicio a un hermano tuyo, a un cristiano. O sea, yo no puedo demandar a un cristiano ante las autoridades de afuera. Las cosas de la iglesia, los trapitos sucios se lavan en casa. Las cosas de la iglesia se llevan ante una autoridad espiritual. Pero yo sí puedo demandar a una persona que no sea cristiana. Porque la autoridad Dios la puso para que defiendan al que hace lo correcto. ¿Y cuántos aquí hacen lo correcto? ¡Wow! Esto está más torcido que... parecen un saco de anzuelo. Usted es correcto. Y no se lo estoy diciendo a usted y a su naturaleza humana. ¿Sabe por qué usted es correcto? Porque usted creyó en Jesucristo. Y Jesucristo todo lo hace correcto. La naturaleza de Cristo está en ti. Por lo tanto, usted puede motivar, puede generar un proceso jurídico contra un impío, mas no contra un cristiano. Contra un cristiano lo lleva al pastor, lo lleva al apóstol, lo lleva al anciano, para que él sea el juez entre los dos cristianos. ¿Correcto? ¿Cuántos están aprendiendo cosas nuevas y edificantes para la vida cristiana? Y por último,
en cuarto lugar está la justicia por medio de la fe. Ya la leímos en 3:22. Yo creo que quedó claro. Justicia, vamos a leer en Romanos capítulo 1, 17, Alfredo. Justicia por medio de la fe. ¿Cuántas justicias hay? A ver. ¿Cuáles son? Justicia divina, humana, terrenal y por la fe. Vamos a leer un texto que fundamente, que pruebe la justicia por medio de la fe. 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cuántos están en el Evangelio? Entonces es importante que conozcas qué es esto de que la justicia se revela, que significa se manifiesta por medio de la fe. ¿Quieren saberlo? Vamos a entender algo. Buscamos Isaías 61:10. Van a aprender a utilizar la Biblia. Isaías 61:10. ¿Sabes qué hacía yo con el pastor Daniel Villabón? Él utiliza mucho la hermenéutica, la homilética. La iglesia donde yo nací o me crié es una iglesia que respeta mucho esto. Y yo sabía que él tenía un bosquejo en el púlpito. Yo me sentaba en la última silla y mi reto en cada prédica, incluso tenía una prédica que tenía el nombre de mi pastor, solamente ahí anotaba las prédicas del pastor. Y mi reto en cada mensaje era descubrir el bosquejo que el pastor tenía en el púlpito. Y iba colocando el título, la introducción, su tema, hasta las ilustraciones y los chistes los anotaba. Y eso me enseñó a mí a desarrollar mis propios mensajes. Entonces te insto, te reto de manera sana a que en el papel que tú tienes trates de descubrir el bosquejo que yo tengo aquí en el púlpito. Amén. Ya dijimos qué es justificación, después qué es justicia, clases de justicia, y ahora vamos a hablar de qué, de la justicia por medio de la fe. ¿Cuántos están recibiendo una bendición esta mañana? ¿Qué dice 61, Isaías 61:10? En gran manera me gozaré en Jehová. Quiero que todos lo lean. Repite otra vez, Alfredo. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Según esa porción de la Escritura, ¿a qué asemeja Dios la salvación y la justicia? ¿Qué elemento utiliza el Señor en esa porción de la Escritura para representar la salvación y sobre todo la justicia? Lee ese pedacito, Alfredo, para que... En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. Con vestiduras de salvación. ¿Qué elemento representa la salvación? Una vestidura, un vestido. ¿Y qué más dice? Me rodeó de manto de justicia. ¿Qué representa la justicia? Dígalo conmigo, porque esto va a despertar tu mente para discernir las Escrituras. ¿Qué representa en esa porción de la Escritura la justicia? Un manto. Ahora le pregunto a usted, ¿el manto es parte del cuerpo o está sobre el cuerpo? Mi mano es parte de mí, mi cabeza es parte de mí, pero mi camisa no es parte de mí. Yo me la quito y me la pongo. Entonces, cuando la Biblia dice, el autor, el que habla allí dice, tú me rodeaste con manto de justicia, nos está diciendo que la justicia del hombre no es algo que sea de él, sino que es algo que le pusieron encima. Diga conmigo, la justicia de un cristiano se la colocan encima. Vaya llevando el hilo de la prédica, porque hoy va a recibir usted una liberación tremenda. La liberación, la libertad comienza aquí, en la mente. Te voy a decir por qué debes tener interés. Algunos de ustedes, incluyéndome a mí, sabemos que Dios dice, Nerio, sé justo.
Dale a cada quien lo que le pertenece. Entonces, como yo amo a Dios, como mi hombre interior me deleito en la ley de Dios, como vamos a verlo en la próxima enseñanza, como soy nacido de nuevo y los genes de Dios, la naturaleza divina adentro de mí me impulsa a hacer lo que a Dios le agrada. Y Dios me dice, tú tienes que tener justicia, tienes que ser justo porque yo que te llamé soy justo. Entonces comienzo a desesperarme, me lleno de ansiedad y me esfuerzo en mis fuerzas. Me esfuerzo en mis habilidades para tratar de ser justo. Y lo que logro, ¿qué es? Logro aprender a tener modales. Logro alcanzar un nivel de moralidad. Y logro cumplir ciertos principios de ética. Estudio, elevo mi intelecto y trato de presentarle a eso a Dios como justicia. Tener buenas modales, tratar bien a los demás, saberme comportar en mis relaciones interpersonales. Y le digo, Señor, ya tengo justicia. Y la respuesta del Señor es, no me agrada esa clase de justicia. ¿Por qué? Porque tú estás tratando de ser justo en tus fuerzas. Y el Señor me está enseñando en ese versículo que la justicia de un cristiano es un manto, o es como un manto. No es parte de mí, es algo que alguien coloca sobre mí. Diga conmigo, mi justicia viene de Dios. Vamos, ya estamos cogiendo el hilo. Para entender Isaías 61:10, ¿cómo creó Dios a Adán y a Eva? ¿Qué ve usted raro en Edén, en la primera pareja? ¿Qué dice Isaías de Jehová? Yo vi a Jehová en un trono alto y sublime y sus faldas. Jehová tiene vestido, Jehová tiene túnica. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, aparece desnudo en la cruz del Calvario, y eso porque se lo hicieron, no porque Él estuvo dispuesto. Pero toda la Biblia me dice que Dios es un Dios que vestido. A Dios no le agrada la desnudez. Cuando el endemoniado gadareno vino desnudo, ¿qué hizo Jesús? Lo liberó, y cuando lo encontraron sentado estaba ¿qué? Vestido. Dios viste, el diablo desnuda. Ahora, si Dios es un Dios que aparece vestido en la Biblia, ¿por qué creó a Adán y a Eva y los puso en el Edén desnudos? ¿Qué significa la desnudez de Adán y Eva? ¿Qué mensaje oculto hay en la desnudez de la primera pareja? Si la justicia es un manto que viste, la desnudez de Adán y Eva significa que el ser humano fue creado sin justicia. El ser humano no tiene justicia propia. El ser humano no puede alardear de ser justo, porque desde un principio Adán y Eva me enseñan que Dios los hizo bonitos, le puso ojos de colores, cabello hermoso. Eva era tremenda mujerota, Adán era tremendo varón, era lo primero de la raza humana. Imagínense la pureza que había en el primer hombre y la primera mujer. Ellos eran lindos, hermosos, perfectos. Pero ¿qué defecto había en ellos? Dios los creó sin justicia propia. Se quedaron calladitos. Y yo sé algunos que están pensando, la pregunta es, si el hombre fue creado sin justicia, ¿por qué Dios le demanda justicia? ¿Por qué Dios me pide algo que el hombre no tiene? ¿Acaso no hay injusticia en eso? Como dijo Pablo, de ninguna manera. Génesis 1:7 confirma lo que estoy diciendo. Génesis 3:7, perdón. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos,
y conocieron que estaban desnudos. ¿Cómo estaban? Desnudos. Pero ellos lo sabían al principio. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta ahí. Seguimos otra vez esto. Respóndanme ustedes. ¿Estaban el hombre y la mujer desnudos? ¿Lo sabían? ¿Por qué? Primero, estaban en la etapa de la inocencia. Los niños, usted puede poner un niño con una niña a bañarse en una piscina y por X motivo se les cayó el bikini, se les cayó el vestido de baño y los niños no tienen ninguna malicia. Ellos los desnudan delante de la tía, del abuelo, del primo, hasta del vendedor de pescado que llegó y se paró en la puerta. Y el niño no se avergüenza de que le quites el pantaloncito, la blusita para cambiarlo delante de los adultos, porque ellos están en la etapa ¿de qué? De la inocencia. Entonces, Adán y Eva eran inocentes. Ellos no tenían el término maldad. Ellos no habían comido del fruto de la ciencia del bien y del mal. No conocían, acabaditos de crear, inéditos, tenían un cerebro limpiecito y lo único que conocían era la bondad de Dios, la misericordia de Jehová, la provisión divina. Pero tú les hablabas de ellos de pecado, de iniquidad, de maldad, de sexo ilícito, de inmoralidad, de contienda, de pleito, y ellos te decían: ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué? Porque no había en su cerebro el registro de ninguna acción, ni ninguna palabra mala, ni pecaminosa. El pecado en el hombre comenzó en el momento en que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Estamos de acuerdo? Génesis 3:1-6. El hombre peca. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Del 1 al 6. Génesis 3 del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál era el propósito principal de Satanás? Era que Adán y Eva conocieran la diferencia entre el bien y el mal, porque entre tanto que ellos estuvieran en estado de inocencia, Satanás no podía hacer nada en sus vidas. Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales, diga conmigo, dejad a los niños venir a Jesús, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos le pertenece a los niños. ¿Por qué? Porque son inocentes. Ahora, ¿un niño está en pecado? ¿Cómo que no? Si se rajaron, si les enseñé que toda la humanidad, el miércoles les dije que todos estamos bajo pecado. Desde Adán hasta Moisés no había ley, pero todos murieron. Incluso aquellos que no cayeron en transgresión como Adán y Eva. ¿Quiénes? Los niños. Los niños se mueren y son inocentes. ¿Por qué? Porque aunque no tienen conciencia de pecado, ellos traen el pecado ¿dónde? En la sangre. Genéticamente toda la descendencia de Adán y Eva están manchadas. ¿Por qué? Por el pecado. Ahora, ¿un niño tiene pecado? Sí tiene pecado. ¿El niño puede entrar al reino de los cielos? ¿Qué dicen ustedes? Pregunta, a ver quién se gana el 10. ¿Todos los niños pueden entrar al reino de los cielos? ¿Por qué? Tienen pecado, pero Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, ¿cuáles son los niños que son dueños del reino de los cielos? Todos los niños, diga conmigo, no. Entonces, ¿cuáles niños? Los que vienen a mí.
Mira cómo hay que leer la Biblia. ¿Cuántas veces no has escuchado que dicen de los niños el reino del cielo? No, de los niños no. De los niños que vienen a Cristo. Dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales. ¿Cuáles tales? Los que vienen a mí. Hay niños que no van a Jesús, hay niños corruptos, hay niños que están haciendo, ya están haciendo con ellos pornografía infantil, y los niños ya tienen uso de razón y son niños. No estoy hablando de 12 años, no estoy hablando ni siquiera 10 años. Niños pequeñitos ya le han despertado la malicia. Niños que se levantan con un hombre y otro hombre como papá y mamá, o hijos de homosexuales, se levantan ya. Apareció en Facebook un niño pequeñito. Los padres han hecho que tenga relaciones, 14 adultos con él, porque ellos no quieren que sea heterosexual, sino que sea homosexual. Y violaron la inocencia de ese niño y despertaron la conciencia del pecado. Diga conmigo, uso de razón. O sea, un niño pequeñito, si despierta su uso de razón, es un Adán y Eva que comieron del fruto. Se perdió la inocencia. ¿Cuándo se pierde la inocencia? Cuando el niño tiene uso de razón, el discernimiento para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso no podemos decir a los 5, a los 7, a los 12. Hay niños que a los 3, 4 años ya saben qué es lo bueno y qué es lo malo, porque se te esconden cuando lo están haciendo. Y le dices, tú pintaste la pared, y dices, no, yo no, y tienen la pintura en las manos. O sea, ya no hay inocencia, ya hay malicia. Están negando algo que hicieron, se esconden para hacerlo, y cogen la moneda de peso y se la guardan y van caminando así para la tienda. Ya tiene uso de razón. ¿Por qué la esconde? Porque sabe que robar es ¿qué? Malo. Entonces ese niño no entra al reino de los cielos. Por eso aparece en la Biblia niños estrellados en las paredes y en las rocas. Por eso aparece Jehová, que algunos dicen que eso es injusticia. Jehová diciéndole al pueblo de Israel, vayan y maten a todo ese pueblo, maten a las mujeres, maten a los hombres, maten a los niños y atraviesen con espada en la barriga de las mujeres. Mira hasta dónde puede llegar la maldad, hasta la persona dentro de la barriga de alguien. ¿Ok? Entonces, ¿el reino de los cielos es para qué clase de niños? Que vienen a Jesús. Por eso nosotros como padres, ¿qué debemos hacer con nuestros hijos? Desde muy temprano llevarlos ¿a quién? Quisiera hacer un paréntesis aquí. Jesús no dijo, obliguen a sus hijos. Yo veo padres cristianos que obligan al niño a levantar las manos. Levante las manos, cierre los ojos, póngase esta ropa. No, de eso no se trata. Jesús no dijo que obligues a tus hijos a ser cristianos. Jesús dijo, ayuden a sus hijos a que vengan a mí. Yo no obligo a Efraín a ser cristiano, yo no obligo a Sheila a ser cristiano, pero testigo me es Dios y el ángel que me guarda, que todos los días sin cesar yo oro para que mis hijos tengan un encuentro personal con Jesucristo. Y a los 14 años Efraín se mete al cuarto y dura hasta 2-3 horas cantando alabanza, y aquí lo han visto buscando el rostro de Dios con lágrimas en sus ojos. ¿Cuándo obligué yo a Efraín? Efraín se sienta en la banca. Yo no digo, Efraín, yo soy el pastor, me estás haciendo quedar mal, toda la gente en la congregación y tú sentado en la banca. No, él tiene el derecho de ser él. Tu hijo tiene el derecho de ser él, porque Dios no obliga a nadie. Dios motiva a la persona hasta que la persona tiene un encuentro personal con Jesucristo, y eso es lo que transforma a esa persona. Aleluya. ¿Sabes quién me ayudó a redactar este mensaje? Efraín. Y me sacó de un error en el mensaje. Mi hijo de 14 años enseñó a su papá de 27 años de pastorado un error que estaba en el mensaje. Me dijo, papi, ven acá, eso no cuadra. Porque dice una cosa y dice verdad que sí. Yo había puesto, le dije, Efraín, anota ahí, justicia es declarar a un pecador inocente. Y me dijo, pero si por otro lado estás diciendo que todos los pecadores son culpables, entonces, verdad, tengo que poner pecador arrepentido. Diga conmigo, llevaré a mis hijos a Jesús, no a una religión. Aquí teníamos una hermana que eso era un show aquí. El marido se paraba allá y ella acá.
y tenían un niñito. Ese peladito, mire, a mí me provocó demandarla al bienestar familiar. Ella lavaba y miraba, y si el peladito estaba sentado lo cogía y lo paraba. Y alababa y volteaba, y si el peladito tenía las manos se las levantaba, la obligaba a que levantara las manos. Y a donde ella iba el peladito tenía que estar al lado. El niñito no jugaba con los demás niñitos. Cuando ella no estaba, ese peladito era un diablo. ¿Entiendes esto? Cuando tú obligas a tus hijos a hacer algo que ellos no son, cuando tú no estés, hagamos fiesta que papi no está. Pero cuando tú motivas a tus hijos, le das buen ejemplo y oras por ellos, estés o no estés, ellos andan como deben andar. Porque la convicción no es porque papi me está viendo, sino porque en el cielo hay un Dios que me está viendo. Y tú no puedes estar con ellos en todas partes, pero Dios sí puede estar con ellos a donde quiera que ellos vayan. Enséñalos a tener un encuentro personal con Jesús. Seguimos. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando se dieron cuenta que estaban desnudos? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Seguimos hasta el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué hicieron cuando se dieron cuenta que estaban desnudos? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué hicieron? Se taparon, ¿verdad? ¿Pero qué se taparon? Lo que más le avergonzaba. O sea, un delantal que cubre los genitales. Vaya captando cómo se entiende la Biblia. Adán estaba desnudo, pero no lo sabía. ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando pecó. Porque la desnudez espiritualmente de Adán lo que significa es: no tengo justicia. El manto de justicia no está sobre mí. Ellos estaban bien. Cuando de pronto pecan se dan cuenta de que estamos desnudos, no tenemos justicia. No hay manto de justicia sobre nosotros. Entonces les dio vergüenza. El ser humano cuando se da cuenta que es pecador, que es malo, le da vergüenza. Él se escondió de la voz de Dios. Cuando escuchó la voz de Dios, se escondió y dijo: yo oí tu voz y me escondí porque estaba... ¿Y qué hicieron? Buscaron. ¿Por qué no buscaron el papayo? El guayabo. ¿Cómo se llama la guayaba? Guayabo, ¿verdad? Guayabo. ¿Por qué no buscaron el olivo? Sino que buscaron y encontraron la higuera. Y cogieron las hojas y se hicieron un delantal para taparse el traserito y los genitales. O sea, lo que más le avergonzaba. Cuando el ser humano descubre que es pecador, cuando el ser humano se da cuenta que es malo, trata de esconder la falta de justicia, la desnudez, con hojas de higuera. ¿Qué significa la hoja de higuera? Mateo 21, 18, 19. Estamos aprendiendo a usar la espada. Y la misma, como dice el apóstol Edwin Álvarez, la Biblia se interpreta ella misma. Usted no necesita, los predicadores les recomiendo que dejen de estar improvisando tanto y empiecen a hablar lo que la Biblia dice. La misma Biblia se explica. Mateo 21, 18, 19, Alfredito. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Está hablando de Jesús. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si... Hasta ahí. Hasta ese versículo. Jesucristo tiene hambre. Ve una higuera que tiene hojas. Él la creó, Él la diseñó y sabe que cuando la higuera bota su última hoja,
se le cae su último fruto. Es decir, que cuando un israelita o cualquier persona ve una higuera a lo lejos que tiene hojas, inmediatamente deduce, si tiene hojas, debe tener ¿qué? Jesucristo con hambre llega a la higuera queriendo comer de ella, pero se encuentra que la higuera aparentaba tener fruto, pero lo único que tenía era hoja, no había fruto en ella. Diga conmigo, falsa apariencia. La higuera que representa en la Biblia, por lo menos en lo que estamos estudiando, representa las apariencias falsas. ¿Cuál es la actitud, cuál es la respuesta, la reacción del ser humano cuando descubre que no tiene justicia? Trata de engañar a Dios y de engañar a los demás. Cuando Adán y Eva se colocaron el delantal de higuera, estaban tratando de esconder su falta de justicia con una falsa apariencia. Y eso puede estar sucediendo ahora mismo en la vida cristiana de algunos aquí. Cuando están en la casa, les entra una fuerza por dentro que los impulsa a tomar el televisor y ver pornografía. Cristianos, gente de años en el Evangelio, tienen problemas con el cigarrillo, son mentirosos, prestan y no pagan, ven lo que no deben ver, pecados, todas las obras de la carne. Y aquí en la iglesia los ves bien vestiditos. Cuando vienen a la iglesia se colocan el delantal de higuera. Aquí hablan santamente, no dicen vulgaridades, no dicen maldiciones. Vaya a escucharlos en su casa. Están callados. Y se han acostumbrado a estar cambiándose. Y en la casa se desnudan. Con la esposa se sienten como que la esposa no va a ir a decírselo al pastor ni a los hermanos de la iglesia. Y en la casa maldicen a la esposa, pelean con la esposa, la maltratan, pero cuando vienen al servicio vienen agarraditos de la mano de la esposa, la abrazan, la besan y hasta se molestan si otro hermano la saluda. Uy, cuánto ama ese varón a su esposa. Delantales de higuera, falsa apariencia. Dice la canción, deja la apariencia y vente para acá. Sé tú mismo y vente para acá. No es la canción cristiana, pero hoy te predica esa canción. Deja la apariencia a un lado y sé tú mismo y vente para acá. Te lo declara la humanidad y te lo exige, no sé qué cosa más. Porque si callamos hasta las piedras hablan. Entonces la higuera es esa malicia. Hay gente, escuche esto porque tenemos tiempo. ¿Cuántos están recibiendo? Hay gente en la iglesia, y podemos estar pasando por eso, que son un dichado de virtudes mientras los están viendo. Son correctos mientras los están viendo. Pero como te descuides, te vuelan el billete de 50,000 que se te cayó. Enyesan a Raimundo y a todo el mundo. Tienen mal testimonio. Pero usted los ve, corbatica, visten como cristianos y ponen una carita de gatico de Cher que tú te... Y te crees el cuento. Te crees el cuento y te envuelven. Te envuelven y quedas tú bien envuelto. Tienen doble vida. ¿Pero por qué? Porque ellos creen que deben colocarse un delantal de higuera, aparentar algo que no son. Escucha esto, cuando Pablo dijo no me avergüenzo del evangelio, lo dijo por esta razón, porque el evangelio es la única doctrina que le provee al hombre libertad verdadera. Yo no necesito estar con apariencias. Y te voy a decir algo, el hombre está tan equivocado que la mayoría de la gente que vive de apariencia las aplauden y los que son sinceros los critican. Si tú te quitas la hoja de higuera y dices yo no voy a aparentar lo que no soy y empiezas a ser sincero, te van a decir ay mira, ve, salió en cuero.
y tiene michelines. Y te empiezan a criticar los Pokémones. Y todo lo que la vestidura te tapa, como tú. Pero lo que no se dan cuenta es que esa persona descubrió que no tiene justicia y está actuando con sinceridad. Está siendo ella misma. Ah, pero tiene errores. Los mismos errores que tiene el otro, pero el otro se pone una máscara. Y yo prefiero a alguien que demuestre sus defectos públicamente a un hipócrita que los esconde demostrando lo que no es. ¿Qué hizo Dios? Dios dijo, ese delantal no me gusta. Y en Génesis 3:21, ¿qué hizo Dios? Dijo, yo no quiero que tú te cubras con delantales. La justicia humana es un delantal que te cubre solamente una parte de tu cuerpo. ¿Qué hizo Dios? 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo Dios? Un delantalito. No, él dijo, no, ese delantal no te cubre. Ah, pero es que yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a todos los servicios. El Señor dice, no, eso no te cubre. Tú tienes que tener 100% de justicia o nada. O guardas todos mis mandamientos o no guardas nada. O haces mi voluntad, pero no puedes hacer ni el 30, ni el 50, ni el 99.99%. Con Dios es todo o nada. Dios no pide que seas la mitad. No, es que yo soy santo hasta la mitad. No. Yo soy recto mientras me estén viendo. No, así no funciona. Tú tienes que ser perfecto. Sed pues perfecto como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Ser santo porque aquel que te llamó es santo. No es un día escachalandrado y el otro día santo. No, todos los días tienes que ser santo. Ah, pero es que yo soy santo en alma, pero el cuerpo está escachalandrado. No, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para el Señor. O todo o es que tú te beberías una botella que la etiqueta dice, esta botella es 99.9 agua tratada y un 0.1 agua de alcantarilla. Y tú dices, ay, qué felicidad, solamente tiene 0.1 de agua de alcantarilla. ¡Pro, me la tomo! Dios no hace eso. O eres santo o no eres santo. O eres de Dios o eres del diablo. O estás en luz o estás en tiniebla. O eres bueno o eres malo. Porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces Dios dijo, no señor, delantales no. Falsas apariencias no. Buenos modales no es suficiente. Ética ministerial no llena mis exigencias. Saberse comportar en sociedad, saber comer en un restaurante, no, nada de eso. Yo lo que quiero es un cambio. Porque yo no quiero que tú seas una rosa de porcelanicrón. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Usted ha visto las rosas que hacen de porcelanicrón? Las flores, que usted las ve y usted dice, ¿será verdad o será mentira? Porque las hacen idénticas. Cuando usted ve la rosa natural y la rosa de porcelanicrón, difícilmente usted puede identificar la real y la falsa. Pero cuando usted se acerca a las dos y huele la real, huele a rosa. Pero cuando huele a la otra, huele a pura porcelana. Y la Biblia dice que el verdadero cristiano tiene olor de Cristo. Cuando tú eres un verdadero cristiano, tú hueles a Cristo. La fragancia de Jesús es la mejor colonia de los cristianos. Y ahí es donde identificamos quiénes son de buenos modales, que saben comportarse, dedito parado, pero que no son cristianos. Y hay otros que de pronto son eschavetados, atarbanes, vastos, burdos, ordinarios, pero son cristianos. Y esos huelen a Cristo. Acércate al de al lado y hazle así. Hay unos que huelen a Camagüey.
¿Cómo se llama el de carne aquí? El otro día dije que frigorífico y es frigorodeo. Así se llama. ¿Cómo se llama el de acá, donde matan la vaca y hacen carne? ¿Ah? Frigorodeo. Bueno, hay gente que huele a frigorodeo. Allá en Barranquilla es camagüey, pura carne. Entonces, el olor es el que identifica al cristiano. Ya estamos terminando con esto. ¿Qué fue lo que hizo Dios para cubrir al hombre y a la mujer? Túnicas. ¿Y la túnica cubre qué? Todo. Para hacerle esas túnicas, ¿qué tuvo que hacer Jesús? O Dios. Sacrificar. Pero no cualquier animal. ¿Por qué Abel sacrificó un cordero más tarde? ¿Lo aprendió de quién? De lo que le contó a Adán y Eva. Adán le contó a Caín y Abel. Por eso Dios no le gustó la ofrenda de Caín, porque Caín y Abel recibieron el legado. Adán y Eva le dijeron, ¿saben qué? Cuando pecamos contra Jehová, Jehová sacrificó unos corderos, porque un cordero es muy pequeño para 2 túnicas. Porque yo digo que era un cordero, porque Abel, cuando ofrendó a Jehová, de alguien aprendió eso. Adán y Eva le dijeron, se derramó la sangre de un animal inocente, un cordero, porque escrito está que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Dios sacrifica unos corderos y les quita la piel para cubrir la desnudez del hombre. ¿Qué dijo Juan cuando vio a Jesús llegar al Jordán? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. ¿Era justo que Jesús muriera en la cruz? ¿Cómo se comportó Jesús? Sin mancha, sin pecado. El Hijo del Hombre, el hombre perfecto, el único ser humano que hizo la voluntad de Dios a perfección. ¿Qué debía recibir él según la justicia? Vida. Él debería vivir. Pero él que sufrió muerte. ¿Por qué él recibió lo contrario a lo que debía recibir? Mire dónde está la justicia de Dios. Dios permitió que un inocente recibiera el castigo de los culpables. ¿Por qué? Porque era necesario que alguien representara a toda la humanidad. No cualquiera. Un hombre perfecto. Alguien que no estuviera manchado por el pecado. Antes, alguien que por sus venas no corriera la sangre de Adán. Recuerden que no hubo padre humano para Jesús. Y el que da los genes de la sangre es el varón. Por eso es que los hijos tienen el apellido del papá. Porque es el hombre el que transmite la herencia genética a través de la sangre. Por eso Jesús no es hijo de José. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo y fue llamado Hijo de Dios. La sangre de Dios fluía por las venas de Jesucristo. Por eso la sangre de Cristo permanece viva por los siglos de los siglos, porque es una sangre eterna. Por la muerte de esos corderos, Jehová hizo la vestidura que cubrió la desnudez de Adán y Eva. Por la muerte de Jesucristo se proveyó eternamente la justicia que tú y yo necesitábamos. Tú y yo no tenemos justicia propia. Nuestra justicia es una persona. Jeremías 23:6. Y este regalo, esa porción de la palabra ya al final de esta enseñanza. La justicia tuya como cristiano y como cristiana no es una virtud, es una persona. ¿Qué dice Jeremías 23:6? En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra.
¿Cuál es el nombre con el cual será llamado Jesús? Pastor, pero ahí dice Jehová. Otro día le enseño que Jesucristo es Jehová y el Espíritu Santo es Jehová y el Padre es Jehová. Ese es el nombre de los tres. Y ahí la profecía mesiánica dice, y este es el nombre con el cual llamarán. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Cómo le van a llamar? Jehová, justicia nuestra. La justicia de un cristiano no es una virtud, ni el resultado de la ética, la moral y los buenos modales. Mi justicia tiene un nombre, se llama Jesucristo. Dije, mi justicia tiene un nombre, se llama Jesucristo. Entonces, a partir de hoy, deja de esforzarte. Me voy a comportar bien, me voy a vestir como cristiano, voy a hablar con amabilidad, voy a ser un santurrón. Voy a esforzarme para ayunar, voy a vigilar, voy a leer la Biblia, me voy a comprometer a leer un capítulo de la Biblia diario. Eso es ley, eso es religiosidad, eso es legalismo. ¿Qué es lo que te estoy diciendo en esta mañana? Que la única manera en que tú puedes agradar a Dios, te lo voy a decir de esta manera. Iván, ayúdame. Ven, vamos a hacer un drama acá. ¿Cuántos están viendo a Iván? Iván es un cristiano. Y la Biblia le dice a Iván, en descanso y en reposo seréis salvos. Mas no quisieron oír. Por tanto, mi palabra será sobre ellos, renglón sobre renglón, letra sobre letra, mandamiento sobre mandamiento, hasta que caigan de espalda. Entonces, si Iván es un cristiano que no conoce lo que hoy estoy enseñando, se va a esforzar porque él ama a Dios. Pero Pablo dijo, en mi hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero yo hallo que en mi hombre exterior, esto es en mi carne, habita el mal, el pecado. Entonces hay una lucha, y de eso le voy a hablar el próximo domingo. Hay una lucha en Iván. Su hombre interior, que es el alma y el espíritu renovado, luchan contra la carne, que todavía es la misma carne de Iván que tenía cuando no conoce a Cristo. La carne no cambia hasta que Cristo venga, nos resucite y nos glorifique. Entonces él está en una lucha y falla. Y Dios dice, si no descansas en mí, voy a hacer que los mandamientos míos y los reglamentos y las leyes mías te agobien. Si Iván le dice, Señor, a partir de hoy voy a ser fiel, pero en su corazón está el legalismo, en su corazón está que en su fuerza va a ser fiel. Entonces dice, sí, Iván, vas a ser fiel. Bueno, listo, pues hazme 7 ayunos, y antes de terminar los ayunos hace 5 vigilias y me lees 3 capítulos diarios y sé santo, y te agobia y tú sí, pero parece que Dios me tuviera rabia. Hasta el momento en que Iván cae de espalda, el enemigo, la carne y el mundo le hace tropezar. Vas a tener que hacer esto, Iván. Caes al piso o queda ahí arrodillado. O sea, lo tumbó. Alguien que quería agradar a Dios se cayó. Fue tumbado. Pablo dijo derribado. Los cristianos son derribados de vez en cuando, ¿sabes? Hay cosas que te van a suceder, te vas a desanimar. De pronto te quedaste con la muchacha y de un momento a otro te acercaste y le diste un beso. No es tu novia, no es tu esposa, no es nadie. Y fallaste. Te metiste en una calumnia, en un chisme. Dijiste o hiciste algo malo, caíste. Entonces, ¿qué hacen aquellos que no conocen lo que estoy enseñando ahora? Tratan de levantarse en sus propias fuerzas. ¿Y qué hace Satanás? ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hace la carne? Trata de levantarte. El diablo hace esto. No te deja. Y tú dices, pero me quiero levantar, quiero ayunar como antes, quiero volver a mi primer amor. Y no puedes. ¿Sabes cuál es la solución? Cuando tú caes y te das cuenta que estás desnudo, cuando tú le fallas a Dios, cuando has tocado el suelo, la solución no es tratar de levantarte. ¿Por qué? Porque Dios te está demostrando que no es tu fuerza. Dios te está hiriendo el muslo, Jacob, para que aprendas a no confiar en tu fuerza. Las piernas es el apoyo del ser humano. Y Jacob, el engañador, quería cambiar, pero él se fortalecía en él. ¿Y qué hizo el ángel? Te hiero la pierna. Y de ese día él tuvo que manquear para que de ese día no confiara en él, sino que confiara en Jehová. ¿Cuál es la solución? Iván no va a tratar de levantarse. En Facebook hay un video muy chistoso. Hay un muchacho que está haciendo ejercicio en una caminadora. Y cuando pasa una muchacha bonita se la queda mirando y se distrajo tanto que la caminadora se lo llevó y cayó al piso. Y la muchacha iba caminando, cuando escucha que el ruido que hubo, voltea. Y el muchacho en el piso, ¿sabe qué hizo? Se volteó y comenzó a hacer flexiones de pecho. Y la muchacha no se dio cuenta que se había caído. Entonces, cuando el enemigo, cuando el pecado,
cuando el mundo, cuando tus mismas ganas de servirle a Dios te tumben, aprovecha que estás en el suelo para postrarte y adorar a Dios. Las caídas hay que aprovecharlas. Cuando el diablo dice te tumbé, dice gracias porque en el suelo voy a postrarme y buscar a Dios. La mejor manera de levantarse de una caída, la mejor manera de levantarse es mirar hacia el cielo y reconocer que a la derecha del Padre está mi justicia. Reconocer que a la derecha del Padre está mi provisión. Una vida cristiana victoriosa no es aquella que se esfuerza. Pastor, pero la Biblia dice esfuérzate y sé valiente. Eso es en la ley. Pero en la gracia, ¿sabes qué dice la Biblia? Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y tu fuerza viene del cielo. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Dios fortalece al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. La solución no es levantarse porque te vuelves a caer. La solución no es demostrar que puedo. La solución es aprovechar que he caído para postrarme y decirle, Señor Jesús, a partir de hoy no voy a confiar en mi fuerza, sino en tus fuerzas. Puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y la justificación es ¿por qué? Por fe. ¿Quieres ser justificado? ¿Quieres seguir viviendo justificado? Nunca quites tu mirada del autor de tu fe. Mientras tú mires a Jesús, caminarás sobre las aguas como lo hizo Pedro. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por esta enseñanza que nos edifica y que nos enseña que por las virtudes de Cristo somos más que vencedores.